Entonces los voy a grabar. El primero es que, bueno, me escribieron que hay un equipo de 2 personas que está trabajando en el tema de átomos de medidas. Entonces, si a alguien le hace falta equipo y le interesa el tema de átomos de medidas, pues mándenme un correo para que yo los ponga en contacto. ¿Ok? Entonces, ese es el primer anuncio. El segundo es que le estuve dando vueltas a la tarea de esta semana y bueno, considerando que o sea, esta es la primera semana del examen, entonces la segunda la próxima es la segunda semana. Creo, bueno, no creo, lo que voy a hacer es que esta última tarea, la que originalmente se entrega el miércoles, va a tener 2 cambios burocráticos. El primero es que la fecha límite de entrega la voy a poner al viernes. Digo, ya me lo entregó alguien, pero bueno, este, voy a extender la fecha límite al viernes y va a quedar como tarea extra. O sea, eh, o sea, no sé cuántas van, creo que van 9, ¿no? Entonces, para sacar el 75%, o bueno, lo que hayamos acordado, vamos a tomar en cuenta 9 tareas y esta décima va a sumar, pero ya no va a sumar en el denominador, ¿ok? Entonces, por eso me refiero a que es tarea extra, que si le entregan va a sumar, pero si no le entregan no va a restar. Ajá. Bueno, y esos serían los dos. Bueno, serían 2 anuncios y otro es que, bueno, me dijeron que todavía no les entregan todas las calificaciones del segundo parcial. Ya pedí amablemente que por favor se apuren. Y entonces, no sé, creo que me falta publicarles la calificación del segundo parcial y de la tarea más reciente, ¿no? Me parece que son las cosas que me falta publicarles. ¿Ok? Bueno, entonces, ya dicho cubierta la parte burocrática, ya podemos a empezar de la parte bonita, que son las matemáticas. Bueno, entonces aquí lo que estoy poniendo en verde o toda esta parte es recordatorio, ¿ok? Es nada más para recordar cómo hemos ido definiendo el objeto central que estamos teniendo en este momento, que es la integral, o los espacios de funciones integrables. Eh, Bueno, si bien hoy nos vamos a enfocar al principio en funciones integrables real valuadas, me parece adecuado recordar así rápidamente cómo, cómo habíamos definido la integral. Ah, perdón, antes de empezar, nada más, me parece que fue Alejandro que habían hecho el comentario, quien había hecho el comentario. Es que me puse a buscar sobre, sobre si el señor el señor Hildebrand era el mismo, me preguntaron que Hildebrand de lógica. Y pues yo la verdad no conocía al señor Hildebrand de lógica, entonces me puse a buscarlo y no lo encontré. Entonces, si me pueden dar como más referencias sobre el señor Hildebrand de lógica, pues, eh, es que no sé si se refiere a un libro, al autor de un libro o no. O sea, este, la verdad, de lógica lo que yo he leído es un libro de un señor que se llama Klein. No recuerdo ahorita su nombre de pila. Es un librito verde que tiene la Dover, el Klein. Y también le he entrado un poquito por otro libro de teoría de modelos, que igual tiene la Dover de Chen y. No, Chang y Keisler. Bueno, y también hay unos libritos que. Ah, bueno, el de Enderton, sí, Enderton recuerdo que tiene libros de teoría de conjuntos, ¿no? Bueno, bueno, es que cuando creo que cuando empezaba la maestría y también a finales de la licenciatura, eh, había, había veces en las que me iba a la biblioteca de la facultad, o bueno, a veces tomaba clases, ¿no?
eh, y, y pues ahí conocí el Anderton, porque pues había cosas de teoría de conjuntos que yo no sabía y quería saber, entonces pues agarré el libro de Anderton. Pero no recuerdo si... Ah, ok, ok. Entonces, ya con esa referencia de que fue colaborador de Gödel, pues voy a revisar ahí o sea, internet y el libro de Chang y Keisler y por ahí tengo otro, pero no recuerdo ahorita el autor. Que están muy bien escritos, por si los quieren leer, son de Kenneth Kunen. O sea, este cuate es más de teoría de conjuntos que de lógica, pero tiene su partecita de teoría de modelos. El autor es Kenneth Kunen. Y el libro es The Foundations of Mathematics. Bueno, ya sé que suena como a libro de primer semestre. eh, bueno, sí tiene un poquito de eso al principio, pero digamos que es como una introducción a teoría de conjuntos para alguien que ya sabe matemáticas. O sea, alguien, pues digamos como ustedes, ¿no? Que ya no van a empezar de cero. Entonces podrían echarle un ojo a ese libro de Kunen y por ahí tiene otro que se llama Teoría de Conjuntos. Y bueno, también están los de Yek, ¿no? O Yech, como se pronuncie, y el que mencionaron de Enderton. Ah, y también hay un libro que está bien, bien bonito, que es de Keith Devlin. Creo que sí es con I latina. Es The Joy of Sets. Bueno, ahí por si quieren echarle un ojo a eso. Pero bueno, entonces voy a seguir revisando si el señor Hildebrand del teorema es el mismo que era cuate de Gödel, que pues al menos eran más o menos contemporáneos, ¿no? Entonces igual y sí. Bueno, vamos a regresar a lo que estamos viendo. Sí, gracias, Alejandro. Si encuentras algo y nos lo compartes, pues estaría muy bien. Bueno, entonces vamos a regresar a nuestros espacios de medida y ver cómo definimos el integral. Estamos en un espacio de medida. Ahora, quiero que vean, la integral ya para funciones, bueno, para ciertas funciones medibles que toman valores en los reales extendidos, está hasta acá, hasta el 3. Digamos, este es nuestro objeto principal, pero para definirlo pasamos por por dos pasos preliminares. Primero fue definir la integral por respecto a una medida de funciones simples no negativas. Y de hecho la definimos a partir de la representación canónica. ¿Ok? Eso quiere decir que todos los AJ son distintos. O sea, las alfa J son distintas y las AJ nos dan una partición medible de X. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos esto, así definimos a la integral de una función simple. Luego, cuando tenemos una función que toma valores en los reales extendidos no negativos, eh, definimos a la integral de esa función como el supremo de todas las integrales de las funciones simples no negativas que están abajo de f. Ajá. E incluso ahí me parece que habían hecho el comentario, bueno, no me parece, hicieron el comentario de que a diferencia de la integral de Riemann, en donde ahí estamos aproximando por arriba y por abajo, aquí nada más estamos aproximando por abajo. ¿Ok? Y finalmente, si tenemos una función que va de nuestro espacio medible o de nuestro espacio de medida, mejor dicho, a los reales extendidos, y tanto la parte positiva como la parte negativa son integrables, entonces definimos a la integral de la función como la integral de la parte positiva menos la integral de la parte negativa. Y bueno, nada más para recordar que la parte positiva es igual al máximo de f y 0, y la parte negativa es igual al máximo de 0 y menos f. ¿Ok? Y bueno, consideramos a dos espacios de funciones, a L, x, a, mu, r, que son las funciones, L1, perdón, son las funciones integrables con valores en los reales,
y similarmente con los valores en los reales extendidos. Bueno, todavía no subo la hoja, pero probablemente no lo agregue porque ya quedaría muy larga. Pero además de estas funciones, o bueno, además de estos espacios, bien podremos considerar esto. Ajá, a las funciones integrables con valores en los complejos. Y si f es una función medible que va de x en los complejos, decimos que es integrable si la parte imaginaria y la parte real son integrables. O sea, si esto es cierto, entonces f es una función integrable complejo evaluada. Esa es la definición que estamos tomando. O sea, también es muy importante esto, pero no lo vamos a profundizar. ¿Ok? Bueno, entonces, dentro de las cosas que habíamos dicho la semana pasada, no lo escribimos de ese modo, lo escribimos de una manera más extensa, fue decir que este espacio, o sea, en el de las funciones integrales real evaluadas, que es en el que nos vamos a fijar, tiene una estructura lineal y que la integral es una transformación lineal de ese espacio vectorial a los reales. Es lo que vamos a probar hoy. La vez pasada solo lo enunciamos y ahora lo vamos a probar. Vamos a necesitar este lema. O sea, este lema va a aparecer muy pronto, pero realmente para lo que lo vamos a necesitar es para la suma. O sea, para ver que si f y g son integrables, entonces f más g es integrable, pues esto por un lado lo tenemos así, ¿no? O sea, es la parte positiva de una función menos su parte negativa. Pero esto también lo podemos describir como la parte positiva de f más la parte positiva de g menos la parte positiva, perdón, menos la parte negativa de f más la parte negativa de g. ¿Ok? O sea, lo que estamos haciendo es, en lugar de ver a esto como una sola función, pues lo estamos viendo como una suma de funciones. A f la descomponemos como f parte positiva menos parte negativa y lo mismo para g y tenemos eso. Ahora, el problema es que en general, la parte positiva de la suma de una función, bueno, la parte positiva de la suma de dos funciones no necesariamente coincide con la suma de partes positivas. Y bueno, nada más para no interrumpirnos más adelante, vamos a ver vamos a ver un ejemplo. Consideren esto, f y g que vayan de 0 a 2pi a los reales. Las podremos pedir de R a R, no importa, pero vamos a pensar aquí. Y supongamos que f de x es igual a coseno de x y g de x es igual a menos coseno de x. Y esto entre 2. ¿Ok? Entonces, vamos a ver f más g evaluado en 0 nos va a dar coseno de x, perdón, coseno de 0 entre 2, que es igual a un medio. ¿Ok? Que coincide con la parte positiva. Por otro lado, coseno de 0 es 1. Entonces, la parte positiva de f es igual a 1 y g de 0 es igual a menos un medio. Ajá. Esto nos dice que la parte positiva de g evaluada en 0 es igual a 0. ¿Ok? Entonces aquí lo que tenemos es que la parte positiva de f más la parte positiva de g es distinto de la parte positiva de f más g. O sea, aquí por un lado nos da 1 y por otro nos da un medio. ¿Ok? Entonces es nada más porque vamos a necesitar, vamos a necesitar manipulaciones de este estilo. O bueno, la, la, la parte positiva y la parte negativa no se para sumas. Entonces por eso vamos a necesitar el lema. Y de nuevo lo que queremos probar es que el espacio de las funciones integrales real evaluadas es una transformación lineal. La integral, perdón, eso es un espacio vectorial, la integral es una transformación lineal y es monótona.
Entonces, voy a cambiar un poco la redacción de la vez pasada porque estaba medio fea. Entonces, sean f y g funciones integrables y real valuadas. Entonces, se cumplen. Tenemos que, vamos a poner tres propiedades. La primera es la aditividad, perdón, la cerradura eh, bajo escalares, bajo el producto por escalar. Para todo alfa en R, alfa f es una función integrable y la integral de alfa por f es igual a alfa por la integral de f. La segunda es que la suma de dos funciones integrables vuelve a ser integrable. Y la suma de la integral, no, al revés, la integral de la suma es igual a la suma de integrales. ¿Ok? Y el tercero es la monotonía. Aquí estamos entendiendo esta desigualdad puntualmente. Bueno, mejor vamos a escribirlo así. Para toda x en x, g de x es menor o igual que f de x. Esto implica que g de mu es menor o igual que integral de f con respecto a mu. ¿Ok? Eso es lo que vamos a probar. Ahora, ya sabemos que bajo ciertas condiciones, o sea, si le metemos más restricciones, este teorema es cierto, ¿no? O sea, si pedimos que las funciones sean no negativas y que la alfa sea no negativa, entonces ya tenemos 1, 2 y hasta 3. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es apoyarnos en eso que ya sabemos. Entonces, eso quiere decir que vamos a trabajar poniendo o separando las funciones en parte positiva y parte negativa. Entonces, bueno, de nuevo, como es usual, permítanme nada más copiar el teorema para que sepamos qué vamos a hacer. Bueno, entonces comencemos tomando, vamos a suponer que f y g ya están fijas. Entonces vamos a tomar un número real. Ahí está nuestro número real, alfa. Entonces, si alfa es mayor o igual que 0, entonces la parte positiva y la parte negativa se portan bien. Y me refiero a esto. La parte positiva de alfa por f es igual a alfa por la parte positiva. Y la parte negativa de alfa por f es igual a alfa por la... No, aquí voy a cambiar eso porque ahora sí. Es igual a alfa por la parte negativa de f. Ajá, o sea, esto sigue utilizando la definición de parte positiva y parte negativa. Eh, y bueno, aquí, aquí nada más utilizamos la definición de integral. Entonces, la integral de alfa por f es igual. Aquí estamos usando la definición. La integral de la parte positiva de lo que sea que estamos integrando menos, bueno, antes de poner esto, eh, quiero hacer énfasis en algo. O sea, quiero poner la parte positiva de esta y la parte negativa son integrables.
O sea, antes de hacer sumas y restas, pues quiero enfatizar que sí podemos hacer sumas y restas, ¿no? O sea, que no nos salen más menos infinitos por ahí. Y aquí sobre un menos uno. O sea, por lo que estas cosas son integrables y alfa f también es integrable. Es integrable. Además, ahora sí ya vamos a calcular la integral. La integral de alfa por f de mu es igual a la integral de la parte positiva de alfa por f menos la integral de la parte negativa de alfa por f. Y bueno, creo que aquí ya pueden ver más o menos por dónde va el asunto, ¿no? O sea, aprovechando esta observación que hicimos al principio, la primera integral nos queda alfa por la parte positiva de f. Ahí todo es no negativo. Y en la segunda integral nos queda alfa por la parte negativa de f. Igual todo es no negativo. Podemos sacar las alfas de las integrales. O sea, ya vimos que eso lo podemos hacer. Y pues aquí estamos lidiando con puros números reales, ¿no? Entonces podemos factorizar la alfa. Y ya nos queda justamente alfa por la integral de f. ¿Ok? Entonces, excelente. Sí saca escalares. Ahora vamos a seguir más o menos el mismo esquema para ver que el espacio de funciones integrales real evaluadas es cerrado bajo la suma y que la integral saca... Ah, bueno, antes de eso, falta ver qué ocurre cuando la alfa es negativa, ¿no? Si alfa es negativa, entonces alfa por f, la parte positiva de alfa por f, em, esto va a ser igual a... Lo voy a poner ya directamente para irnos un poco más rápido. Pero esto lo sacamos igual de la definición. Menos alfa por f más. Vamos a ver nada más así rápido esta igualdad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo haremos? O sea, f, pues, pues le haríamos, bueno, esto es una estrategia que se hace usualmente, ¿no? O sea, ya sabemos que cuando la alfa es positiva, se porta bien. O sea, en el sentido de que alfa, la parte positiva de alfa por f es igual a alfa por la parte positiva de f. Eso es cuando el escalar es positivo. Entonces, si tenemos alfa negativo, podemos escribir pues alfa igual a menos 1 por menos alfa. Y entonces solo basta con que argumentemos con el menos 1. ¿Ah? O sea, tendríamos que ver que esto es igual a esto. Ujú. Pero bueno, esto es igual a... ¿Ah? Y bueno, cuando f es positiva, el lado izquierdo es negativo. Eh, bueno, f de x mayor que 0 implica f de x es igual a f más de x y f menos de x es igual a 0. Ujú. Y esto nos queda negativo y nos queda menos f de x es igual a menos f menos. Ahí así.
Entonces nos queda que la parte negativa de menos f de x es igual a f más de x. Bueno, y es a lo que queríamos llegar, ¿no? O sea, es esto. Si f de x es igual a 0, entonces todo es 0. Si f de x es negativa, entonces pues argumentamos de manera similar. Y lo mismo con la parte negativa, ¿no? O sea, a lo que voy es que es, o sea, no es complicado, nada más hay que hacer, o bueno, una manera en la que a mí se me ocurre hacer esto, es verificar con cuidado todos los casos para ver que estas igualdades son ciertas. Entonces, ya que tenemos estas igualdades, podemos argumentar como hicimos antes, argumentando de manera similar, obviamente teniendo cuidado con los signos, de manera similar, concluimos el resultado. O sea, esto. ¿Ok? O sea, no me voy a meter porque en serio el razonamiento es prácticamente el mismo que antes. Ajá. O sea, nada más, aquí, por ejemplo, al calcular esta, bueno, primero tendremos que decir por qué todas estas son, porque esta y esta son integrables, pues por la misma razón, porque, eh, bueno, pues sí, porque podemos sacar los escalares, ¿no? Hablando de funciones no negativas. Ok, y al momento de hacer este cambio, pues en lugar de poner esto aquí tal cual, este cambio que hicimos aquí, tendremos que poner aquí menos alfa por la parte negativa. Y ahora, y luego ponemos menos alfa por la parte positiva. Este, y, y pues ya. O bueno, o sea, seguimos, bueno, hacemos las cuentas y ya sale. Entonces, bueno, creo que pasa más tiempo de lo que querían estas cuentas que omití. Tal vez habría sido más rápido hacerlas, pero bueno. Ahora, para la segunda vamos a tomar f y g. Y primero tenemos que ver que la suma es integrable. Ajá. O sea, si tenemos la suma integrable, entonces ya no va a haber tanto problema. Ahora, para cada x en x, tenemos, por la desigualdad del triángulo, el valor absoluto de f de x. El valor absoluto de f de x más g de x es menor o igual que el valor absoluto de f más el valor absoluto de g, y todo esto es no negativo. Entonces, o sea, ya sabemos que la integral es monótona en funciones no negativas. Ajá. O sea, y sabemos que es monótona independientemente de que sean finitas o no las integrales, es monótona. Entonces, lo que tenemos es que 0 es mayor o igual que la integral de f más g respecto de mu, que esto es menor o igual que la integral del valor absoluto de f más el valor absoluto de g, y esto es la integral del valor absoluto de f más la integral del valor absoluto de g, que por hipótesis son finitas. Eso quiere decir que la suma, bueno, eso primero quiere decir que el valor absoluto de la suma es integrable, pero sabemos que una función es integrable si solo si su valor absoluto es integrable, entonces f más g es integrable. Ok, perfecto. Ahora, ya que es integrable, sabemos que la parte positiva y la parte negativa son integrables. Ajá. Entonces, vamos a aplicar el lema. Vamos a aplicar el lema anterior, o sea, este, este de aquí,
lo vamos a aplicar a la parte positiva y la parte, o sea, lo vamos a aplicar como lo habíamos dicho, ¿no? O sea, la parte positiva de la suma menos la parte negativa de la suma es igual a la suma de partes positivas menos la suma de partes negativas. Aplicando el lema A, o sea, esto, esta es la suma de partes positivas menos la suma de partes negativas. Concluimos. Bueno, nada más me voy aquí a retrasar en el lema, nada más para ver qué es, qué es lo que dice. O sea, realmente es nada más sacar las integrales. No hay como mucho que hacer. Concluimos esto, que eh, la integral de f más g, o sea, que la integral de f más g es igual a esto. F más g, parte positiva, menos f más g, parte negativa. El lema nos dice que esto es igual a esto, más g de mu menos esto, menos la integral de la parte negativa de g. Juntamos esta con esta y nos queda la integral de f. Y si juntamos los otros dos términos, nos queda la integral de g. Ajá. O sea, aquí me estoy brincando pasos, pero en serio, son cositas como estas. O sea, reordenar términos y aquí no hay ningún problema de enfrentarnos con más menos infinito porque estamos suponiendo que todo es integrable. Eso quiere decir que todas las integrales que aparecen ahí son números reales. De hecho, números reales no negativos. O bueno, al menos las que aparecen en amarillo. Ok, perfecto. Entonces ya sabemos que ya tenemos la linealidad, ¿no? Tanto de la integral como del espacio. Y ahora falta que veamos la monotonía. Entonces, em, hay una ligera falla. No sé por qué, estaba fallando un poco. Bueno, no importa, parece que ya está bien. Ahora, el, el- el primer inciso nos dice que el espacio es cerrado bajo producto por escalar y el segundo bajo las sumas. Entonces, por 1 y 2, bueno, primero voy a recordar la hipótesis. Supongamos que G es menor o igual que F. Eso lo estamos viendo en cada punto. Entonces, por lo anterior, F menos G es, bueno, primero es una función no negativa, pero va a ser integrable. Ajá. Bueno, va a ser integrable y como es no negativa, su integral va a ser no negativa. Ajá. Y llegamos o bueno, por lo que em, la integral de, perdón, la integral de f la podemos ver como esto. Vamos a sumar y restar g, así como en cálculo, ¿no? Cuando dicen suman 0, aquí va a ser lo mismo. Sumamos y restamos g, pero aquí ya tenemos dos funciones integrables. O sea, g es integrable y esta cosa de aquí es integrable, f menos g. Entonces podemos separar la integral de mu más integral f menos g de mu. Y no solo eso, sabemos que esto es no negativo.
Entonces, esto es mayor que la integral de g. ¿Ok? Y bueno, eso termina probando el resultado. O sea, en resumen, las funciones integrales real valuadas son un espacio vectorial y la integral es una transformación lineal, es un operador positivo, o es una transformación lineal positiva. El que sea positiva, de nuevo, significa que si f es mayor o igual que 0, entonces la integral de f es mayor o igual que 0. Ahora, el segundo resultado importante, digamos, en cuanto a la estructura que nos da del espacio, es algo que les había dicho que la integral es continua, ¿no? O sea, la vamos a entender como una transformación lineal continua. Entonces, antes de precisar la estructura seminormada que vamos a dar, vamos a probar esta desigualdad. Para toda f aquí se cumple que el valor absoluto de la integral de f es menor o igual que la integral del valor absoluto de f. Y bueno, ya sabemos que si esta es integrable, entonces el valor absoluto es integrable, entonces el lado derecho es finito. Ahora, para hacerlo nada más quiero recordar una cosa, que el valor, bueno, que mientras f la podemos escribir como parte positiva menos parte negativa, el valor absoluto lo podemos escribir como parte positiva más eh, parte negativa. Ajá. O sea, igual, lo podrían ver usando la definición ni casos, o podrían hacer, podrían aprovechar esta formulita que, bueno, no sé, yo la aprendí hace muchos años en Spivak, entonces a ver si me acuerdo. El máximo de A más B, vamos a poner A menos B. Bueno, si me equivoco, pues vemos cuál es la formulita correcta. Menos A más B, veamos. O sea, si es algo así, si no, bueno, vamos a ver. Supongamos que A es mayor que B. O sea, si el máximo es A, entonces aquí nos queda A menos B menos no, bueno, entonces hay que modificarle algo ahí. Profe, Ajá. según recuerdo, o sea, el A más B también va en el valor absoluto y creo que es más. Así, A más B. Y el A más B también iría en valor absoluto. No sé si probamos con eso, a ver si. No, me parece que así estaría, o sea, me parece que este A más B sí va sin valor absoluto. Bueno, vamos a ver, si A es mayor que B, entonces bueno, el lado izquierdo es A, y el lado derecho nos queda A menos B más A más B, se cancelan las Bs, y nos queda 2A entre 2. Y bueno, esta cosa es simétrica en B, ¿no? Entonces sí, va así. Y bueno, pueden utilizar también esta formulita para probar esto. O sea, se les va a cancelar esto y el 2 igual se les va a cancelar. Bueno, pero son minucias, ¿no? Lo importante es que podemos escribir el valor absoluto de f como la parte positiva de f más la parte negativa. ¿Ok? Y también tenemos la desigualdad del triángulo usual. Entonces, para demostrar este teorema, vean, para f integrable, se cumple, o tenemos, el valor absoluto de f, de la integral de f, perdón, es igual, pues la pura definición. Ambos términos son números reales. Entonces aquí podemos utilizar la desigualdad del triángulo de siempre. Bueno, tendríamos que ponerle aquí esto así, pero voy a quitar los valores absolutos porque los términos son no negativos. Esto. Ajá. Y entonces
pues aquí podemos juntar las integrales. Juntamos las integrales y esto nos queda la integral del valor absoluto. ¿Ok? Bueno, entonces no hubo como grandes problemas aquí. Ahora, vamos a ahora permitir que las funciones integrables tomen valores en los reales extendidos. O sea, de nuevo, nos gusta cuando toman valores en los reales, porque ya vimos que tienen una estructura lineal muy, muy bonita, ¿no? O sea, ustedes ya saben muy bien álgebra lineal, entonces, quizá hay muchas cosas que no podrían hacer porque álgebra lineal usualmente lo estudiamos en dimensión finita, pero bueno, al menos digamos que hay muchísimas cosas que ustedes ya saben en este contexto de funciones integrables. Ahora vamos a ver qué ocurre en las funciones integrables con valores en los reales extendidos. Una vez más, ya sabemos que eso no es un espacio vectorial, pero yo les había dicho que no, pero casi. Funciones integrables con valores en los reales extendidos. Primero vamos a tomar una definición. Ya lo habíamos comentado y aparece en la hoja de esta semana, perdón, de la semana pasada, pero no importa, hay que recordarlo, no está de más. Entonces, def. Para cualquier función medible que vaya de x a los reales extendidos y a una función, perdón, a un conjunto medible, si esto es integrable, o sea, f por la función característica, perdón, la función indicadora de a es integrable, definimos la integral sobre a de f es igual, bueno, es igual por definición a la integral de f por la función indicadora de a. Ahora vamos a hacer una observación. Si f es integrable, entonces, para cualquier conjunto medible que a ustedes se les ocurra, f por la función indicadora de ese conjunto medible va a ser integrable. Ok, la demostración realmente no es la gran cosa y eso es porque si f es integrable, entonces su valor absoluto es integrable y esto, bueno, y esta desigualdad es cierta, ¿no? En todo el espacio. Entonces aquí tenemos una función medible cuyo valor absoluto es menor o igual que el valor absoluto de una función integrable. Entonces esta tiene que ser integrable. ¿Ok? Ya esa es toda la prueba. Ok. Bueno, igual aquí nada más como comentario al margen, quisiera recordar un resultado que posiblemente, bueno, que yo espero que les haga algo de ruido, bueno, no ruido, sino que lo recuerden. O sea, igual y no la prueba, pero al menos que lo recuerden. Y es que si tienen una sucesión en los reales y otra sucesión en los reales, pero esta vamos a pedir que sea no negativa. Es más, si quieren hasta positiva. Y tenemos esto. Para toda n en los naturales, el valor absoluto de an es menor o igual que bn y la serie de bn converge. Si estas son nuestras hipótesis,
entonces podemos concluir que esta serie converge. Ajá. O bueno, no, si esto no le suena, quizá le suene un resultado que dice que si tienen una serie absolutamente convergente, entonces es convergente. Ajá. Bueno, esos resultados se parecen a esto. Y no es por casualidad o porque pues, simplemente hay una estructura por ahí que, o bueno, o, o- o porque nada más, perdón, se parecen a nivel superficial. No, se parecen porque estos resultados son un caso particular de esto. Es algo que van a detallar esta semana. Si pensamos en los naturales, en el conjunto potencia y en la medida de conteo, entonces la integral de una función, bueno, recordemos que ya habíamos visto en este contexto que todas las funciones que vayan de los naturales a los reales son integrables, son medibles, perdón, porque la sigma álgebra es el potencia. Entonces, en este caso, la integral, cuando exista, va a ser justamente esto, la serie. Y vamos a decir que una función en este contexto va a ser integrable si solo si esta serie va a ser absolutamente convergente. ¿Ok? Entonces, eh, este resultado de aquí pues es un caso particular del resultado, o bueno, del lema que estamos utilizando para probar la observación. ¿Ok? O sea, lo señalo porque sí es importante, o sea, no solo tener la teoría general, sino que la podamos bajar a casos particulares importantes que ya habíamos discutido con antelación. Ahora, hay, hay una razón por la cual les digo que el espacio de funciones integrables con valores en los reales extendidos no es un espacio vectorial, pero casi. Y es lo que nos da, o bueno, lo vamos a poner en este lema. Si f es una función integrable, con valores en los reales extendidos, entonces la medida de x en x tal que f de x es infinito o es menos infinito, esto es cero. Ahora, solo lo voy a comentar primero así medio rápido porque no me voy a detener en ello en la prueba, y es ver que este conjunto de aquí es medible. O sea, si f es medible, ese conjunto es medible. Y eso es porque en los reales extendidos, todos los singuletes, incluyendo a más infinito y a menos infinito, son medibles. O sea, si esto es medible y esto es medible, entonces la unión de esas dos cosas es medible. Igual, recordando que ahí le estamos dando a los reales extendidos la sigma álgebra de Borel. Ajá. Entonces, como estamos suponiendo que f es medible, la preimagen de un medible tiene que ser medible, entonces sí tiene sentido esta expresión. ¿Ok? Sí estamos sacando la medida de un conjunto medible. Ahora, para probarlo vamos a tomarlo en dos partes. Al final, no sé si alguno de ustedes en algún curso de probabilidad les hayan hablado en algún momento de la desigualdad de Markov. O sea, que relaciona la probabilidad, o sea, si tienen un espacio de probabilidad, que pues usualmente lo denotan omega, ¿no? Y ahí está su espacio de probabilidad y tienen una variable aleatoria que va de su espacio, o bueno, una variable aleatoria no negativa, entonces les dicen que para toda, bueno, ya me dijo Alejandro que sí, pero bueno, les dicen para toda alfa mayor que 0, la probabilidad de que x sea mayor o igual que alfa es menor o igual que 1 entre alfa por el valor esperado de x. Ok, nosotros vamos a probar esto en el camino, solo que en lugar de utilizar terminología de probabilidad, vamos a utilizar terminología de medida. Entonces, en lugar de probabilidad, vamos a llamar medida, en lugar de esperanza o valor esperado, vamos a llamar integral, y en lugar de variable aleatoria, vamos a llamarle función medible.
Entonces, bueno, vamos a tomar una... Bueno, la función ya la vamos a tomar integrable, ahí está. Ahora, para cada m mayor que 0, escribimos, o sea, esto es notación, es nada más para no tener que escribir tanto. Esto va a ser igual al conjunto de las x en x, tal es que el valor absoluto de x, de f de x, perdón, es mayor o igual que m. ¿Ok? Entonces, tenemos esto que m, o sea, la constante m, por la función indicadora de este conjunto es menor o igual, o sea, eso lo estamos viendo como una función, es menor o igual que f por la función indicadora del mismo conjunto. Ok, ahí estamos dando una desigualdad de funciones, ¿no? Entonces, y como siempre la estamos entendiendo puntualmente. Entonces, si tomamos un x en el espacio y no pertenece al conjunto que está indicado en la función que está aquí, entonces ambos lados son 0 y tenemos la igualdad, ¿no? En particular es menor o igual. Excelente. Ahora, si tomamos un punto en x y estas funciones indicadoras valen 1, entonces el lado izquierdo queda m y el lado derecho es f de x, que por la definición de este conjunto va a ser cierto. Ajá, entonces, esta desigualdad sí vale. Ahora, el lado derecho es una función integrable y el lado izquierdo es una función no negativa. Entonces, podemos integrar, ¿no? Queda. Vamos a poner que... Voy a poner aquí la integral sobre este conjunto de f de mu. Bueno, esto lo voy a poner un poco aquí, alejado. Es igual a la integral de m por... Aquí lo voy a poner así. Ahora, pero vean, el lado izquierdo, o bueno, esta integral, lo que estamos integrando es una función indicadora por una constante. O sea, esto es una función simple, ¿no? Y ya sabemos cómo calcular las integrales de funciones simples sin ningún problema. Entonces esto nos queda m por la medida del conjunto de la, bueno, el conjunto que está indicado por esa función indicadora. Ajá. Ahora, la m la pedimos positiva. Perdón, aquí me faltó una desigualdad. La m la pedimos positiva y eso quiere decir que podemos dividir ambos lados de la desigualdad por m y se mantiene el signo. ¿Así? Tenemos que la medida de este conjunto, o sea, del conjunto eh, de las x en el espacio, tal es que el valor absoluto de f de x es mayor o igual que m, es menor o igual que 1 entre m por la integral sobre este conjunto de la función f. Perdón, aquí me falta en valor absoluto y aquí también en valor absoluto. Ajá. Ahora, aquí en este paso estoy sustituyendo a la integral sobre un subconjunto del espacio sobre la integral en todo el espacio. Y eso es porque esta función, o sea, el valor absoluto de f por una función indicadora es menor o igual que el valor absoluto de f. Ajá. En, bueno, y por la misma explicación que habíamos dado arriba, ¿no? Si tomamos un x en A, tenemos la igualdad. Si tomamos un x afuera de A, el lado izquierdo va a ser 0 y el derecho es algo no negativo. Ok, entonces tenemos eso.
Ahora lo que queda es, vamos a tomar una sucesión que se vaya a infinito, una sucesión de números positivos. Entonces sea m, n, tal que mn, bueno, aquí ya sé que es la hora, pero sí, es un minuto para terminar ya el argumento. Entonces, tenemos que, primero, este conjunto, o sea, el que queremos que tenga medida 0, f de x, es igual, perdón, está contenido en más menos infinito, es justamente la colección de x en todo el espacio, de puntos en el espacio, tales que el valor absoluto es más infinito. Y esto es justamente la intersección sobre n en los naturales de esto. O sea, si quieren verlo así, lo que estamos haciendo es, aquí están los reales extendidos, entonces pongamos así menos infinito, más infinito. Y lo que estamos haciendo es, estamos tomando primero esta unión de rayos, ¿no? Incluyendo a más menos infinito en el codominio. Luego lo abrimos más. Luego más. Y así nos vamos, ¿no? Y al final lo único que nos van a quedar es más y menos infinito. Es lo que estamos haciendo ahí. Ahora, esta sucesión, o sea, tenemos una sucesión de conjuntos medibles que es no creciente. Entonces, lo voy a poner aquí. Entonces, por la parte anterior, o sea, vamos a ponerle 1, tenemos que para toda n los naturales, la medida de f mayor o igual que mn es finita. Entonces, o sea, lo que queremos hacer es calcular la medida de la intersección de una sucesión decreciente de conjuntos, todos medibles, y todos ellos tienen medida finita. Entonces ahí la medida de la intersección es el límite de las medidas. X, f de x es igual a más o menos infinito, es igual al límite, cuando n se va a infinito, de esto. Pero vean, aquí sabemos, si aquí le ponemos una n, aquí también le tendremos que poner una n, ¿no? O sea, esto es válido para cualquier m positivo. Sin embargo, esto es un número real y aquí la mn le estamos mandando a infinito. Entonces, cuando la n se va a infinito, esto se va a cero y forzosamente esto se tiene que ir a cero. Vamos a ponerle el límite cuando n se va a infinito de 1 entre mn, la integral f, la integral de f con respecto a mu, y esto es igual a 0. ¿Ok? Y pues es lo que queremos probar. Ajá. El corolario pues es la desigualdad de Markov. Lo voy a poner nada más, no lo vamos a probar ni nada porque ya lo probamos y ya se acabó el tiempo. Entonces, vamos a ponerlo. Si g es una función de x a los reales extendidos no negativa, entonces la medida de g, o sea, de la imagen inversa de los números reales mayores o iguales que m, reales extendidos, es menor o igual que 1 entre m por la integral de g. ¿Ok? Bueno, eso no lo vamos a probar porque se probó en el camino, pero lo señalo porque es muy importante. Y de hecho esa idea
para quienes vayan a hacer el examen, aparece en algunos ejercicios. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta aquí lo dejamos. Permítanme parar la grabación.